Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, donde se bendicen solemnemente las candelas, las velas, los cirios, en honor a lo que significa la fiesta de hoy, a los 40 días exactamente después de haber nacido nuestro Señor. Y por eso la fiesta de hoy está íntimamente relacionada con la Natividad, a tal punto que se dice el prefacio de la Natividad de nuestro Señor. Como vemos, se produjo a los 40 días. Quiere decir esto que después del 6 de enero, fiesta de los Reyes Magos, todavía permanecían la Santísima Virgen, San José y el Niño Jesús en Jerusalén, o al menos en Belén, y fue posteriormente la huida a Egipto, porque si fue antes, ¿cómo iban a estar a los 40 días en el templo presentando el primogénito consagrado a Dios y que se rescataba con un óvulo, y la purificación de María Santísima, que no tenía por qué purificarse de nada, pero que quería cumplir con el ritual ceremonial de la ley de Moisés? Y por eso a los 40 días, rigurosamente, tiene lugar este hecho, este doble hecho: la purificación de María Santísima y la presentación del Niño Jesús en el templo. Supongo que inmediatamente después es que se produce la huida a Egipto, advertidos por el ángel, sabiéndose que Herodes quería matar al niño recién nacido, y por eso su orden de matar a todos recién nacidos hasta los 2 años, teniendo un margen para que así no escapara, porque había oído que mucho antes habían visto los Reyes Magos venidos de Persia, viendo en Oriente, Persia queda al oriente de Jerusalén, de Tierra Santa, siguiendo una estrella, porque no llegaron inmediatamente, sino que fue un largo viaje. Y por eso entonces ese margen de 2 años, para que no se escape esa criatura que acababa de nacer, y la desolación de las madres que veían sus hijos morir en lugar de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí la fiesta de los santos mártires inocentes que murieron en lugar de nuestro Señor, que a su vez iba a morir en la cruz. Y entonces podemos suponer, lógicamente, que ya sí, después de la presentación y de la purificación a los 40 días, prontamente será advertido San José para huir a Egipto. Pero la huida evidentemente no fue tan inmediata, puesto que a los 40 días están en Jerusalén. ¿Cómo es posible que pasara tanto tiempo? Bueno, las cosas no iban tan rápido como hoy. Y entonces podemos preguntarnos también, ¿y cómo es que Herodes no se da cuenta? Bueno, lo buscaba en Belén, no en Jerusalén. Por eso quizás no había vigilancia en el templo. Un niño más presentado, ¿cuántos niños no serían presentados cumpliendo la ley de Moisés? Y esperando
que los Reyes Magos, después de hacer su viaje, encontrarlo, volvieran, y por eso entonces ese tiempo, sin que Herodes sospechara que el niño Jesús, al que quería matar, el Mesías, el ungido, el Rey de Israel y del universo, lo tenía encima. Y claro está, después, sí, viene lógicamente la huida, una vez que ya no tenía razón de estar en Jerusalén y volver a Nazaret. Y en ese ínterin es que, pensando volver a Nazaret, porque ya no había razón de ser, de estar más en Jerusalén, habiéndose hecho la presentación, es que tiene congrua y lógicamente lugar la advertencia de que no regresara a Nazaret, sino que se dirigiera a Egipto. Y pues bien, así entonces tenemos en el día de hoy, como dice el misal para los fieles, una de las fiestas más antiguas dedicadas a Nuestra Señora, o quizás la más antigua de todas, como es lógico suponer. ¿Por qué? La presentación del niño Jesús y la purificación de ella en el templo, hecho que pronto y rápidamente fue consignado y festejado en la iglesia primitiva, y de ahí que entonces sea quizás la más antigua de las fiestas dedicadas a Nuestra Señora. Y por eso también la bendición de los cirios, las candelas, las velas, porque luz es la luz, Cristo es la luz del mundo. Simeón va al templo y lo reconoce y muestra cómo es luz para las naciones y para Israel, no solamente para Israel. Eso es una de las tergiversaciones del judaísmo que pervirtió la ley de Moisés y que se atribuía exclusivamente al Mesías, que no lo reconocen y lo matan, y un poderío material carnalizado, y por eso no le aceptaron en su primera venida, teniendo más presente la venida gloriosa, poderosa de nuestro Señor en su segunda venida, y no distinguiendo la primera de la segunda, puesto que estas profecías estaban mezcladas en el Antiguo Testamento. No era clara la distinción, pero estaba. Por eso había que estar muy atento, como debemos de estar ahora, dicho sea de paso, porque así como se equivocaron los judíos, nos equivocamos y se equivoca la gran mayoría de los hombres de hoy. Y por eso ese rechazo, esa tirria, esa testarudez de negar que estamos en tiempos evidentemente apocalípticos, y sin darse cuenta son judaizantes, aunque se digan muy católicos. Hoy por hoy, todo antiapocalíptico y antimilenarista es judaico y sirve a la iglesia falsificada o pseudo iglesia sinagoga de Satanás, desde donde reina el anticristo. El anticristo no es un Napoleón ni un
Alejandro Magno Todopoderoso, que someterá al mundo por el imperio de las armas y del poder. Esa es una tergiversación que tiene un fundamento en el aspecto político del anticristo, que hace desviar el anticristo religioso con nombre propio o pseudoprofeta, que mata a las almas con su falsa doctrina, mientras que el otro, el político, mata los cuerpos. ¿Y cuál es peor? Y no esperemos el chip ni la Tercera Guerra Mundial, porque con chip o sin chip, con Tercera Guerra Mundial o sin Tercera Guerra Mundial, el anticristo reina, y reina hoy desde Roma, cuando Roma apóstata es la sede del anticristo, como ha dicho Nuestra Señora en la Salet. Otra cosa es que los indoctos, testarudos y judaizantes católicos, modernistas o tradicionalistas, no lo quieran ver. Y si no, ¿cómo es posible esa connivencia de la jerarquía oficial de la Iglesia con los poderes judeomasónicos? Y todos los poderes y reyes de esta tierra rindiendo pleitesía en el Vaticano cada vez que asume un sumo pontífice de los que son de su agrado, como notoriamente ha sido con este último, donde hemos visto lo que ha pasado. Hasta gente tradicionalista de Colombia, que fue, pero no lo recibió. Y me refiero al procurador. Quizás tuvo suerte. Y toca echarlo en cara. Porque son pecados públicos. Y hay que reparar. Y aunque fue muy amigo mío y muy fiel de aquí cuando yo estaba, ahora vemos qué desastre. Porque hay que estar con la oficialidad, con el establishment, con lo políticamente correcto. Si no, estoy excomulgado, no tanto de la Iglesia Católica, sino excomulgado de todo el consorcio internacional, mundial y nacional. Quedo afuera. Lo grave que es. Y a mí me importa un comino si por esto me cortan la cabeza. Me gané la lotería. Pero las cosas como son. Y por eso es una estupidez seguir hoy diciendo que es legítima la autoridad que impera en el error desde el Vaticano. Eso es una estupidez teológica. Y conmino al que sea a que tenga una disputa pública conmigo ante la Iglesia y los fieles, a ver qué pasa. Pero no aprovecharse de los sermones para los indefensos fieles, decirle que aunque el Papa sea un hereje, no es ilegítimo. Y dar comparaciones idiotas con la sinagoga. Que puede haber un paralelismo, pero la sinagoga no es la Iglesia. Y la sinagoga no tenía papa, ni tenía sacramentos de orden, ni obispos en los cuales residiera la jurisdicción. Anás y Caifás tenían jurisdicción.
y podían ser infalibles, pero no eran el obispo de Jerusalén ni de Roma, como lo es el Papa, que tiene que ser obispo de Roma. Luego hay un sacramento de por medio, aunque el papado no sea un sacramento, pero está basado en el orden sacramental episcopal del obispo de Roma. Entonces, que no me compare idiotamente ese sacerdote despistado aquí en Colombia para decir tonterías de esas. Y además no se había perpetrado todavía el deicidio, estaba en vías de. Entonces, ¿cuál es el cuento? Y hoy está perpetrado el deicidio de Vaticano II, que ha renegado de Cristo. ¿Qué me viene con comparaciones? Sin fundamentos teológicos. ¿Y cuál es el problema de no admitir, aunque sea la posibilidad? Es porque hacen un dogma de fe, de que el Papa, al ser infalible, es dogma de fe, que es impecable en la fe, y eso es un error de divinización papólatra y herética del Papa, que se vuelve más que Tutankamón o Montezuma, divinos. El Papa no es divino. Su función es divina, pero él sigue siendo un hombre de carne y hueso que se puede equivocar, y se equivoca cuando no habla es cátedra, y fuera de es cátedra puede hablar infaliblemente él, como todos los obispos del colegio episcopal, que representan el magisterio ordinario universal o extraordinario universal de la Iglesia. Y si se sienten muy doctos y muy teólogos, que hagan el careo público a ver con qué teología. Porque por lo menos yo doy la cara y doy razones, y doy simples comparaciones para paralizar a los fieles. Y si no se la ve claro, que se calle. El que no ve, que no hable, pero que no impida. ¿Cómo se va a decir que es legítimo? ¿O no se da cuenta que la Iglesia indefectible, más allá del Papa y de los cardenales y de los obispos, no puede pontificar en el error? No ya la herejía, el error, en materia de fe, en materia de salvación eterna. ¿Qué es una iglesia que está objetivamente en el error? Imposible, no es la iglesia de Cristo. Y ese solo argumento bastaría. Pero así es. Si antaño las cosas no eran claras, hoy ya lo deberían de ser. Y no se puede seguir con prejuicios sociales eclesiásticos de hace 20, 30, 40 años, cuando las cosas hoy claman al cielo. Cuando se dijo que un supuesto sumo pontífice legítimo y verdadero dijera que el Dios católico no existe? Más herejía no se puede. Y eso lo dijo Francisquito. Y no me digan que hereje material y no formal. ¿Y cuál es el problema? Que no sea formal. ¿O es tan imbécil él que no se da cuenta? Y además no me vengan con jurisdicciones de orden jurisdiccional, por decirlo así. Porque hay excomuniones teológicas antes que jurídicas. El Papa estará por encima de cualquier jurisdicción, de la cual toda otra depende de la de él, pero él no está por encima de la teología.
Y por eso puede ser juzgado, y por eso se puede desviar de la fe, como lo han reconocido papas como Inocencio III o Adriano. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que ser judaico e insidioso. Es el colmo. Pero gracias a Dios que aquí hay teología. Porque yo no me chupé los dedos en el seminario ni durante todos estos largos años de sacerdocio. Se habla de apostolado y el primer apostolado es el de la luz, de la verdad. Ahora, ¿qué luz va a haber si no hay luz en las inteligencias? ¿De qué apostolado me hablan? ¿De apostolados de vacas, de animales o de seres inteligentes que hay que adoctrinar? Ese es el primer apostolado. Y porque la iglesia es luz, hoy se bendicen las candelas, por si fuera poco. Es indignante y aberrante, pero esto forma parte de la hecatombe apocalíptica en la que vivimos, con el retorno de los judíos a Tierra Santa. Y no hay que creer como cree mi amigo el mexicano Villasana, que dice muchas cosas buenas, pero tiene también a veces sus errorcitos, de identificar retorno de los judíos con conversión de los judíos y con parusía o reino. Las cosas no van tan rápidos y el retorno está desde el año 47 por su decreto o efectivamente en el año 48 por su realización práctica. Y Jerusalén es hoy la capital del Estado de Israel. Y si eso no es apocalíptico, entonces démosles cuchilla a lo que dice San Lucas, que Jerusalén será hollada por las gentiles hasta que al fin, ya pronta la venida, retornen los judíos a Jerusalén. Otra cosa es que se conviertan o no se conviertan, que se pueden convertir cuando lo vean bajar al filo de esta historia. Y si un papa no puede caer en herejía formal, ¿por qué entonces Nuestra Señora dice Roma perderá la fe? ¿Y qué es lo que le imposibilita esa formalidad de la herejía? Que se acabó la iglesia. Ah, judíos, como se acabó la sinagoga con el deicidio y la ruptura del templo, si cae el papa se acaba la iglesia. Pues no, porque el papa no es la iglesia, él es el vicario de Cristo. Pero papas hay más de 200 y hay 200 iglesias y en el cielo no hay ningún papa. Y en la eternidad no habrá papas. Habrá sacerdotes, obispos, no habrá cardenales, no habrá ordinarios del lugar, no habrá curas, no habrá canónigos, todos esos títulos jurídicos que son temporales. Pero están peor que los judíos. Confundiendo los parámetros. Y por eso si se les cae el papa, se cayó la iglesia. No, señor.
La iglesia es de derecho divino, porque su cabeza es Cristo. Ahora que sea normal y claro, porque es apocalíptico. ¿Qué más quiere? O se podría dar el apocalipsis con su precedente antesala de apostasía universal y de gran tribulación, con una jerarquía y un papa católicos y legítimos. Imposible. Lo que pasa es que no han caído del cátere. Lo lamento. La fiesta de las luces, hágase la luz. Pues bien, mis estimados hermanos, por eso la luz está en la iglesia y en la verdad, no en la falsa iglesia. La gran forneguera, fornicaria, gran ramera, vestida de púrpura, escarlata y oro, en connivencia con los príncipes. Ahí está el Vaticano actual, la Roma actual. Tiene más poder el Papa de la Roma actual que cualquier presidente del mundo. Hasta Obama vaya a rendirle pleitesía. Entonces, ¿qué? Ahora papas judaizados, si es que no son judíos, poco importa. Y vamos a todavía decir que son legítimos, cuando lo legítimo es por lo menos poner en duda y cuestionar. Eso sería lo legítimo, por lo menos. Así que lo lamento por estos curitas y algunos con canas que dicen estupideces. Y a ver quién de ellos me va a refutar en público. Los reto. Es el colmo. Pues bien, mis estimados hermanos, así entonces, sabemos por las profecías que la iglesia tiene que pasar por su pasión. Lo dijo nuestro Señor: encontraré fe. ¿Cómo pudo decir eso? Con una jerarquía sana, con papas legítimos. Imposible. Pero tuvo que haber un pseudo concilio Vaticano II. Primer concilio universal de la iglesia no infalible. Y todo lo que de allí se ha seguido. Y se seguirá hasta que venga nuestro Señor. Porque esto no lo arregla nadie. Ya no lo arregla ni San Pedro, ni San Pío X, ni San Pío V, ni nadie. La pudrición ya llegó hasta los tuétanos. Por eso Él nos manda a perseverar de pie y a invocar su pronta venida, porque si los tiempos no se abrevian, nadie se salvaría, y menos con estos curas imbéciles que hablan de legitimidad en estas circunstancias. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude, protegiéndonos con su santo manto y manteniéndonos de pie en esta segunda crucifixión de su Hijo en su cuerpo místico.
pero tengamos la honestidad de que si no vemos, no pretendamos dirigir a nadie, porque un ciego no dirige a otro ciego. La iglesia es luz. Y por eso siempre brillará, aunque esa luz ya no sea tan radiante por las tinieblas espesas. Pero jamás se apagará. Siempre quedará una mecha hasta que Cristo venga. Y por eso gran tribulación, gran consternación, gran hecatombe. Y las consecuencias que puede haber en el orden material, con guerras o lo que fuera. Pero eso es de segundo orden. De primer orden está el ámbito espiritual, sobrenatural y de la verdad eterna. Y después sus connotaciones hacia la materia. Y no a la inversa, como la gran mayoría cree, hasta poniéndole fecha a las cosas. En vez de estar atentos que la Santísima Virgen María en esta fiesta de hoy nos ayude como Madre de la Sabiduría Eterna, y nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo, del universo. Por eso la iglesia es luz. Y ese es el significado de la bendición de las candelas. Que todo esto, mis estimados hermanos, nos ayude para mantener encendida la lámpara de la fe sobrenatural, que es lo primero que nos religa a Dios. Sin fe no hay religión católica en esta tierra. Lo habrá después en el cielo con visión beatífica. Pero en esta tierra, mientras vivamos, será con la luz de la fe. Y después viene la esperanza y la caridad. Pero sin fe no hay ni esperanza ni caridad. De ahí que hoy en día la fe está siendo atacada tan profundamente como lo advirtiera el Santo Papa San Pío X. Encomendémonos a Él para mantenernos firmes en la fe y así perseverar hasta que sea el día del Señor, sin que conozcamos la hora ni el día, pero le esperemos de todo corazón y abrevie estos tiempos, que si se prolongan demasiado vemos que no da más. Que todo esto entonces nos sirve para consolidarnos en la fe, aumentar la esperanza patrística de la bienaventurada, del bienaventurado retorno glorioso de nuestro Señor el día de su parusía, y que venga a rescatar su iglesia perseguida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.